Buenos días a todos, gracias por estar aquí en este día tan maravilloso dedicado a la mujer puertorriqueña y a la mujer canaria. Nosotras las puertorriqueñas por ser descendientes de la mujer canaria. Soy Mili Borrero Francelli, vengo de la capital del Guiro, Peñuelas, y voy a hablar de un tema bien canario y de un tema bien puertorriqueño. Del tema canario hablaré de la roseta y del tema bien puertorriqueño de los soles de Naranjito. Antes que nada quiero darle las gracias al señor Wilberto Rivera Casañas por haber gestionado este hermoso día de simposio y al doctor Ferdinand Álvarez por apoyar también a nosotras las mujeres por estar aquí, y a los caballeros que están por aquí, miren, gracias por apoyarnos también, porque somos un gran complemento, ¿verdad que sí? Así que gracias. En este tema que les voy a hablar es la relación de la roseta canaria con los soles de Naranjito. Voy a hablar de la historia, un atisbo a la técnica artesanal y cómo llegamos nosotros a la comunidad con esta relación artesanal. Desde los orígenes, la confección de la roseta fue labor de las mujeres. Más adelante lo van a ver cuando yo le vaya presentando unas imágenes. Ha sido la mujer puertorriqueña la que ha transmitido estos saberes tradicionales de generación en generación. Y detrás de todo esto hay un trabajo artesanal, hay horas de dedicación, hay amor en el trabajo, y por eso que ustedes, cuando termine la exhibición, pueden pasar por todas las mesas para que vean allí plasmado las horas de dedicación y el amor por esta hermosa labor de aguja. Cuando vengo a hablar de los soles o de la roseta, usted dirá, ¿pero qué es eso? Porque es que esto es un tema que no abarca a todo Puerto Rico, y esta actividad nos lleva a ser de impulso para que no haya ningún solo pueblo en Puerto Rico que no conozca los soles. Por eso esta actividad es bien importante. ¿Pero qué es un sol? ¿Qué es una roseta? Usted dirá, pues mire, es un encaje fino que forma parte del universo delicado de las labores de aguja. Los hilos se colocan de manera ordenada, esto sobre una almohadilla, con un patrón definido con alfileres y formando una undimbre radial y sus hilos se entrecruzan en el centro. Alrededor de ese centro se hace un surcido formando motivos que le da belleza y le da firmeza. Los hilos se anudan para sostener la undimbre radial, lo que por ahí comúnmente podemos llamar una malla, y definen los rayos que salen del centro, creando la ilusión de un sol. En las fotos que tiene a la izquierda, lo primero que tienen es una roseta canaria. Esta fue un regalo de un artesano de nombre Antonio Rodríguez de Tenerife, y debajo tenemos otro sol, pero este es el sol de nosotros, el sol de Naranjito. Así que dice, pero ahí no se ven tanto los rayos. Sí, hay ciertas complejidades, hay ciertos soles en los que usted puede ver los rayos, y hay otros soles que quizás sí tiene que mirar bien para que los pueda observar. Pero ¿de dónde vienen los soles? Y tenemos que los orígenes del sol, tanto de la roseta como del sol de Naranjito, tienen orígenes en la labor de aguja conocida como deshilado o calado. El calado es la labor en la que usted quita hilos, los agrupa y formando diseños en los huecos, ¿verdad?, de ese deshilado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedía? Que cuando sacábamos hilos en un deshilado,
lo sacábamos vertical y lo sacábamos horizontal, quedaba un hueco. Y ese hueco ahí como que no se veía muy aquel, como decían en el campo. Se veía raro. ¿Qué pasa? Que cuando las personas comenzaban, ¿verdad? Las artesanas comenzaban a agrupar los hilos en el calado, se formaba esa urdimbre que se veía también media rara, pero que no le daba belleza a ese hueco. Entonces, artesanal, la imaginación, algo que inspiraba, le dijo a una mujer, pues mira, vamos a surcir alrededor de los hilos que se entrecruzan en el centro. Y de ahí surgió los soles que ustedes ven en la esquina. Estas son fotos que yo tomé en Tegueste, que fue una exhibición en la casa del prebendo Pacheco. La señora que trabaja estos soles es la señora María Dolores Ramos, artesana de Calado Canario. Y ustedes ven que ya en la esquina, miren qué belleza, el haber creado ese surcido alrededor de los hilos que se entrecruzaban y que se encontraban a la actividad del calado. Pero los soles comenzaron a independizarse, ¿saben? No querían estar tanto dentro de la tela, querían ya, ¿verdad?, liberarse. Y entonces ya empezó lo que se llamó en Castilla, lo que le llaman soles de Salamanca, este tipo de sol que tiene una complejidad en realizarse. Se hacían todavía dentro de la tela, se sacaban hilos de manera vertical, de manera horizontal, y había unos en específico que se cortaban para formar huecos cuadrados. Y sobre esos huecos cuadrados se empezaban a colocar otros hilos para entonces hacer este tipo de encaje que es bastante complicado. Y tenemos en esta foto un fragmento de los soles de Salamanca. Esta foto la tomé en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, en la Orotava. Son del siglo XIX. Aquí pueden ver un ejemplo de los soles de Salamanca, ya en vez de estar en el centro o en las esquinas, ya mudándose hacia los lados, hacia los bordes de la tela. Pero ¿qué pasa? Que la tela, para esos tiempos, para esos años, pues comenzaba a escasear. ¿Pero por qué escaseaba la tela? Bueno, primero porque la tela se hacía a mano, o sea, eso recogía un telar y eso era una actividad manual que tomaba mucho tiempo. Y también las epidemias locales que hacían que las personas murieran y entonces escaseaba la mano de obra. Y un día, ¿verdad?, esos soles que ya se hacían allí saltaron, se independizaron, vamos a ponerle personalidad propia. Brincaron, dijeron, no queremos estar atados en sitios donde casi ya no hay espacio para nosotros, ¿verdad? O no pues, se conseguía la tela. Y entonces se comenzaron a hacer en unas plantillas que eran bastante complicadas de hacer. Esta es una foto del libro de Teresa Dilmont, en la enciclopedia de la mujer. Este libro fue escrito más o menos en el 1886, cuando la compañía DMC le indica a Teresa Dilmont, una austriaca, que recogiera todo el saber de las labores de aguja en el mundo. Y entre las labores de aguja, para 1886, estaban los soles, y se hacían sobre esta plantilla que era de madera, complicada para que una mujer en un momento lo hiciera.
Aquí hay como cierta ambigüedad si eso se hizo en la península, en Europa, o si eso llegó a Tenerife. Ahí eso está, estoy en esa investigación. ¿Qué sucedió en Tenerife? Decidieron cambiar esa plantilla de madera, que era bastante complicada, y como este era un trabajo de la mujer y nosotros somos muy prácticas para hacer las cosas, comenzaron a hacer los piques, que es una armadilla donde se realiza la roseta, y las rellenaron, miren, de gofio, de arroz. Pero ¿qué le pasaba al gofio y al arroz? Que le daban gorgojo. Así que había que cambiar la manera. O sea, eso no era la manera más efectiva de rellenar una almohadilla, en la cual en Tenerife, en Islas Canarias, le llaman pique. Y empezaron a rellenar entonces de paja, incluso de cabello humano. Tenía que tener unas características, tenía que ser firme, que pudiera sostener los alfileres, que los alfileres no se movieran, que pudiéramos hacer la utilidad radial en ese pique. Esto es una foto del Museo de Historia y Antropología de San Cristóbal de la Laguna, donde tienen un pique ahí más o menos, que debe ser finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y hablando sobre la roseta canaria, cuando se decide, ¿verdad?, que alguien decidió sacarlo de la vela y comenzaron a hacerlos en ese pique, en esa almohadilla o en ese cojín, estaban haciendo algo extraordinario. Estaban cambiando una técnica por otra. Y se dice, ¿verdad?, que la roseta es el único encaje originario en España. Miren qué importante es eso, porque el bordado venía de allá de Mesopotamia, el calado, pues miren, en Alemania, en Francia, Italia. Pero la roseta es originario, es el encaje y el único encaje que salió de España actualmente. Pero un día esos canarios decidieron cambiar de vida y se montaron en un barquito y llegaron, miren, de Islas Canarias a Puerto Rico. En el siglo XVI y XVII comenzaron a llegar los canarios a Puerto Rico, pero no es hasta casi más de 100 o 200 años después que la roseta canaria llega a Puerto Rico. Llegaban, con ellos trajeron, ¿verdad?, la gastronomía, la religión, su idioma, pero también trajeron las labores de aguja, como bordado, como calado, y con ellos llegó la roseta, que aquí en Puerto Rico se conocen, ¿verdad?, como soles. Pues todavía no hemos llegado a los soles de Naranjito. Y se conocían como soles. Aquí, los canarios se distribuyeron por casi toda la isla, pero hay unos pueblos en específico que yo he podido detectar desde principios del siglo XX, donde se hacían soles. San Juan, Bayamón, Toabaja, Ciales, Isabela, Moca, Mayagüez, Ponce y Naranjito. Y ese Naranjito que ocurrió, ¿verdad?, el milagro, la maravilla, lo que es de nosotros, el sol de Naranjito es el encaje puertorriqueño, es también nuestro único encaje originario en Puerto Rico y tenemos, ¿verdad?, con orgullo esa oportunidad. No todo el mundo puede decir que surge un encaje en cualquier lado. Piense bien, en Puerto Rico sale el sol de Naranjito. Y el sol de Naranjito, tenemos aquí
un ejemplo, está en mi mano, surge, ¿verdad? Se cree, no hay una fecha estimada, que surgió a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Una artesana o artesano en Naranjito cambió la manera de entretejer la audible radial. Consideró que era conveniente. Digo, ya, esto está bueno, por aquí sigo haciendo sol de Naranjito. Y se olvidaron de la roseta. Por lo menos las personas que yo conozco en Naranjito, pues, me han dicho, no, aquí se hace sol de Naranjito, no se hace roseta, no se hace soles. Los soles siguieron haciéndose en los otros pueblos. Y en Naranjito siguieron haciendo su sol. Hasta el 1980 en Naranjito seguían llamando los soles. Pero Francisca Hernández, una artesana de Naranjito, que se fue a Estados Unidos, regresó, cuando regresa vende sus propiedades en su pueblo, se traslada al área metropolitana y empieza a participar de las ferias que el Instituto de Cultura estaba promocionando. Y es allí cuando ella se da cuenta que el sol que ella aprendió a los 12 años, estamos hablando de 1924, no era el mismo sol que hacía otro sol y yo hago otro sol. ¿Qué es esto? Ella sigue indagando y sigue buscando y encuentra que esa información tan interesante la tenía que conocer el Instituto de Cultura. Va allí, lo informa, el Instituto de Cultura investiga y avala el nombre del sol que se hacía en el pueblo de Naranjito como sol de Naranjito. Tenemos aquí una foto del periódico El Nuevo Día tomada por el señor Guzmán y tenemos a doña Francisca teniendo su sol de Naranjito en la almohadilla. Una entrevista que le hicieron en el periódico y que salió en la sección por dentro del periódico El Nuevo Día. Estas fotos pertenecen de la colección de Marisa Colón. Creo que esta foto que está a la izquierda de doña Guillermina, hermana de doña Francisca, tía de la señora que está al lado de Marisa Colón, es del Archivo General de Puerto Rico, que tomó una foto haciendo soles. Y vemos aquí a la señora Marisa Colón vestida, ¿verdad? Y con un velo en soles de Naranjito. Y ustedes dirán, ¿pero por qué los soles de Naranjito? Pues miren, los soles de Naranjito, que más adelante les voy a hablar de la técnica, proveía la facilidad de unir entre ellos y crear piezas mucho más grandes. Y este es un ejemplo, tiene el velo y algo aquí en los hombros, una estola. Bien, pero también los soles de Naranjito lo hacían los hombres, y tenemos aquí a un naranjiteño de nombre Rafael Sánchez, ya fallecido, que era artesano de soles de Naranjito. Y hablando con su hija, Marilu Sánchez, me dijo que él aprendió de su madre y su abuela. Fíjense bien que era una tradición que pasaba de mujeres y él aprendió. Él era una persona bien cristiana. Creo que ella dice que cuando él hacía soles, él empezaba a rezar, entraba con ese trance en el rezo y hacía los soles. Y miren la cantidad de soles que hacía, que luego los unía para hacer piezas. También la historia de los hombres son importantes, hay que destacarla. Y aquí, ¿qué hacen? ¿Cómo se hace? Pues la herramienta que viene de Tenerife, ¿verdad?, que viene de Islas Canarias, pues es el pique. Y tenemos aquí que en Tenerife hacen el pique, la rellenan, como le dije, actualmente de paja, de acerrín, y ese pique tiene encima, ¿verdad?, donde se coloca los alfileres,
un pedazo de cuero. Detalle con el cuero es que usted le hace un hueco y ese hueco ahí queda lleno, no se va. Y se dice, ¿verdad? Lo dicen ellos, que esa fue la manera en que ellos cambiaron de la tela y saltaron a hacerlo y lo independizaron, y podían hacer mucho porque la tela tenía sus limitaciones, así que ahí podían hacer por muchas cantidades rosetas. En Tenerife, como les dije, la hacen con paja, pero en Lanzarote, en vez de tener un pedazo de cuero arriba para sostener los alfileres, tiene un pedazo de metal. Ahí, ¿verdad? Esas dos diferencias entre los dos piques de las dos islas, porque fueron las dos islas que más rosetas hacían. En Puerto Rico, esta almohadilla que dice de la década de los 60-70, se nota, ¿verdad?, que la calidad del vinil, que era para tapizar muebles, se ve de muy buena calidad. Comenzaron a hacerlas en Puerto Rico rellenándolas de arena y acerrín. Y en la actualidad pues las rellenamos con polifilm porque es mucho más rápido, no ofrece tanta dureza como le ofrece el acerrín, pero es lo que hacemos en la actualidad. La técnica artesanal. En la técnica artesanal, la urdimbre radial, en la roseta de Canarias, el hilo se sostiene, ¿verdad?, se coloca de manera ordenada y pasa por detrás de un alfiler. Va hacia el lado contrario, sube siempre detrás, el hilo detrás de un alfiler. Más o menos, ¿verdad? Y en el sol de naranjito, el hilo pasa por detrás de dos alfileres. Esa es la diferencia, ¿verdad?, de la roseta, una de las diferencias de la roseta y el sol de naranjito. Pasa y parece un hilo, ¿verdad?, continuo alrededor del sol de naranjito. Aquí, otra de las características de esta técnica, en la roseta canaria, ustedes pueden ver ahí el hilo pasando y sosteniéndose detrás de un alfiler, y en el sol de naranjito el hilo parece un hilo continuo porque el hilo pasa dos veces, ¿verdad? Un hilo pasa dos veces por el mismo alfiler y forma ese hilo continuo, y luego al finalizar en el sol de naranjito se hacen dos vueltas de nudos. La vuelta de nudos, que la que está más cerca del centro, que es parecida a la roseta canaria, y una vuelta adicional que fue la que se creó en el pueblo de Naranjito para este sol. Si voy rápido me lo dicen. Párate por ahí porque entonces para poder entender mejor. Y de esta manera, ¿verdad?, me hubiera gustado traer aquí pues videos de cómo hacer, pero miren, estamos un año. Así que llegamos a la comunidad a través de las alianzas público-privadas entre el gobierno, ¿verdad?, y el sector privado, a través de las escuelas artesanales bajo el programa de desarrollo económico, ¿verdad?, y comercio. Y tenemos, ¿verdad?, la primera escuela que se fundó en Plaza del Caribe. Ahí estoy yo, ¿saben? Sí, la que saluda soy yo. Con mi grupo de artesanas, que varias de ellas están aquí exhibiendo, y que los invito a que cuando termine pasen a ver los trabajos y conozcan a esas damas extraordinarias que le ponen alma y corazón a esta labor de aguja. El día del logro, obvio, hay que premiarlas, porque imagínense, usted sabe lo que es aprender a hacer soles yo enseño a hacer los dos soles, tanto la roseta como el sol de naranjito en mis talleres, y luego hay que felicitarlas y darle un día de logro. Eso motiva mucho. También llegamos a la comunidad en las exhibiciones
¿qué hacemos? Una de las primeras exhibiciones que hicimos fue en la Casa Museo Rivera Bonjet, en Peñuelas, donde artesanas de los talleres de Plaza del Caribe exhibieron 190 piezas. Fue todo un éxito, vino mucha gente de todo Puerto Rico a verlo, y ustedes ven, el día de la apertura estaba lleno esa casa museo, que tiene 2 pisos, y en todos los salones habían piezas de soles. Una de las primeras también exhibiciones fueron en el 2021, fue la exhibición de figuritas de angelitos que se hicieron en Soles de Naranjito, y Plaza del Caribe las exhibió durante toda la temporada de Navidad. También fue muy visitado y muy aclamado esa actividad. También tuvimos la actividad de arte religioso, donde las chicas trabajaron figuras de vírgenes y angelitos, y también fue algo muy emotivo. Pero también llegamos a la comunidad por ponencias como esta y presentaciones. Y aquí tengo en las primeras jornadas internacionales del encaje, que se celebraron el año pasado, en octubre, hablando de los soles de Naranjito, qué son, hacia dónde vamos encaminados. Fue parte de esa ponencia en la que yo tuve la oportunidad de visitar en San Cristóbal de la Laguna y representar a Puerto Rico en esta actividad. También llegamos a través de un grupo, ¿verdad?, de jóvenes. Obras del País es una organización sin fines de lucro. Son jóvenes liderando y dando a conocer diferentes artesanías, y en este caso también en un microdocumental también orientado hacia la población sorda, un videodocumental inclusivo en donde ellos puedan ver y entender qué es lo que se está haciendo con esta labor. Así también llegamos a esa población. En las exhibiciones internacionales ahora mismo estamos en la exhibición itinerante. Una de mis estudiantes que está aquí, Dori Delgado, exhibiendo uno de sus trabajos junto, ¿verdad?, con uno de mis trabajos, y eso va por todas las islas. Ahora mismo está en pausa, en lo que recogen y llevan a otro municipio, y creo que luego la van a trasladar a otras islas. Y Puerto Rico, ¿verdad?, está ahí representado, ¿verdad?, por una de mis mejores estudiantes de soles y soles de Naranjito. Un orgullo para Puerto Rico. Aquí está. La pieza que ustedes ven a la derecha abajo es una pieza hecha de un sol de naranjito rodeado de una puntilla de encaje de mundillo. El que está arriba, a la izquierda, es mi trabajo, y los 2 trabajos que quedan en diagonal a ellos son de la artesana Elizabeth Horta, brasileña, que es historiadora, ¿verdad?, y artesana de lo que ellos le llaman renda Tenerife o renda sol, que es lo mismo, ¿verdad?, de una roseta, solo que la técnica que ellos usan es la de la plantilla de madera. Aquí tenemos unos ejemplos de tapetes, que son los tapetes. Pues mira, esta parte tradicional de esta labor de aguja. Tenemos aquí una roseta canaria, es el mismo patrón, lo único que el de la derecha, el centro, es una roseta canaria y está rodeado de soles de naranjito. Los hilos nos unen. Esa es nuestra relación con las labores de aguja, lo que nos enseñaron nuestras madres, la que todavía hoy, al día de hoy, seguimos patrocinando. Los hilos que unen, las rosetas canarias en tapetes tradicionales y un traje de novia, que esta foto es de Maribel Padilla, artesana de Naranjito, y sobre ese traje
tengo que decirles que participaron 3 mujeres artesanas del pueblo de Naranjito y era para la señora, las artesanas son de nombre Minerva Rodríguez, Amelia Nieves y María Julia Rodríguez, y fue confeccionada para una novia que quiso vestirse de soles de Naranjito. La foto muestra todo lo que llaman la blusa o el pelo, ¿verdad?, en soles de Naranjito, y parte, ¿verdad?, de los soles de Naranjito. Fíjense bien que esto yo no lo he visto en Canarias, de acá. Es lo interesante de esta obra. Y también llegamos a la comunidad a través de las ferias, en donde en este caso yo fui invitada al Festival Cultural Mundial en Arecibo, en donde el Círculo Canario, del cual yo soy participante, tenía su stand, ¿verdad?, o su sitio de exhibir. Y aquí, de esta manera, también llegamos a la comunidad, porque no todo el mundo puede ir a una clase, no todo el mundo puede ir a algún lugar. Pues, las artesanas, pues nos mudamos a los lugares donde, ¿verdad?, en este caso pues se me hacía fácil porque tengo un familiar ahí en Arecibo y me podía quedar allí. Y estoy acompañada de una de mis estudiantes colegas, porque ya ellas están certificadas por el fomento, que está aquí, a Lourdes, que pueden ver el trabajo de Lourdes. Lourdes, miren, le voy a decir una cosa, hizo un cuadro en sol de Naranjito. Tienen que ver eso, ¿saben? Hizo ¿qué más? Cuiro, sí, y maraca. Así que, ¿qué más? Dígame qué otra cosa no se puede hacer con los soles de Naranjito. Tenemos nuestra imaginación, nuestra inspiración, pero sobre todo nuestra voluntad de aprender y de hacer cosas hermosas con esto de los soles y los soles de Naranjito. Y hasta aquí, ¿verdad? Miren, yo puedo quedarme aquí un montón de tiempo hablando. Si hay algo que me gusta a mí es hablar, pero yo tengo, ¿verdad?, ser consciente de que hay otras personas que van a venir detrás de mí. Quiero agradecer que estén aquí, que apoyen esta labor de aguja, y también quiero destacar que tengo aquí una de mis colegas maestras, Yasmin Rivera, que también es maestra de la escuela de Guaynabo y de Canóvana, y ha venido a acompañarnos, y a la directora de Arte y Cultura de Naranjito, la señora Silvia Rodríguez. Quiero agradecerles todo, estar aquí y que amen. Miren, a lo mejor no se me nota tanto que yo amo esto, ¿saben? Pero quiero que lo amen, que lo disfruten, que hagan. Miren, tengo por aquí un caballero, el doctor Lugo Ferrer, que también tiene soles, así que si usted tiene estrés o tiene preocupaciones y quiere tener su mente bien activa, aprenda a hacer soles. Gracias, que pasen buenas tardes y nos vemos el año que viene, que te voy a ir echando la comunidad. Gracias, Lili, por tu gran aportación. Tu conferencia fue excelente. Y ahora vamos a tener la última conferencia del día por la profesora Marixa Grajales. Nos vamos a leer la biografía porque cuando recibió el reconocimiento se leyó su biografía. Marixa está acompañada. Ella lo va a presentar. Marixa, ¿puedes presentar a tu familia? Sí, me acompaña un fan club. Mi hija, Vanessa, su esposo, sus hijos, sus novias, sus amigas, mi hermana, su amiga de mi hermana, mis primas, mi primo, bueno, un fan club. Me aseguré que me aplaudieran, ¿vieron? Boba no soy, no. Ok, bueno, yo me enteré por la presentación que hizo aquí nuestro presidente, que esta iba a ser la conferencia más importante. Yo no sabía eso, pero aquí vamos a ver. Ok, bueno, me uno a todo el saludo que se ha dado en la mañana de hoy. Y a mí me asignaron un tema, el doctor Félix Cruz Jusino, del cual conozco hace muchos años, es mi querido amigo, y les mando un cariño desde aquí.
ustedes saben que está enfermito. Él me asignó el tema, el legado de la mujer canaria a la mujer puertorriqueña. Aprovecho a felicitar a todas las damas que están aquí en nuestro mes y en nuestra semana y nuestro día que es mañana. Ok. Después de haber escuchado la conferencia que vino de Tenerife, que vimos un tenderete, lo que vemos un tenderete los sábados, pues aquí estuvimos viendo un tenderete, así que sabíamos todo lo que ella decía, lo entendíamos muy bien, ok. Y aquí casi todos somos descendientes de canarios. El tema lo conocemos bastante bien porque llevamos sobando el tema unas cuantas décadas, ¿verdad que sí? Así que ese tema lo conocemos. Así que yo dije, ¿qué yo hago? Ok, vamos a ver. Y ahí, rompiéndome el cerebro, me acordé de algo que sucedió la primera vez que yo fui a España, hace muchos años atrás. No le digo cuándo fue. Ok, y en el vestíbulo del hotel veo un joven y me acerco a él y le pregunto, ¿verdad que eres de Puerto Rico? El joven, muy agradable, me contestó que sí. Con la persona que estaba, que sabía que era tímida en esa época, le dijo, ¿y por qué le hiciste esa pregunta? Le contesté, porque yo sabía que era de Puerto Rico. ¿Y cómo que lo sabías? Le contesté, por su forma de andar. Andar, miren lo que dije, andar. Ok. Jamás se me ha olvidado esta experiencia. Me vi en él, me reconocí en él, sentí por primera vez lo que es la identidad. Y esto que me pasó a mí, estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado, de varias formas y de varias maneras. Así que voy a hablarle de identidad, ok, que para mi entender es la mayor aportación que ha hecho la mujer canaria a nosotras, sus descendientes. Vamos a definir el término porque siempre hay que aprender cosas teóricas, ¿verdad? La palabra identidad viene del latín identitas, que a su vez viene de idem, mismo. La raíz etimológica de la palabra vuelve al concepto contradictorio e interesante. Por un lado, la identidad es un conglomerado de rasgos propios de una persona u agrupación de seres humanos que en conjunto conforman un todo, que es lo que genera una identificación, una particularidad que vuelve único al individuo y al grupo. A su vez, identidad se refiere a aquellas características de los sujetos que nos permiten comprender que somos nosotros mismos. Y repito, que somos lo mismo que otros. Continuemos ampliando la definición. Probablemente existan otras personas que reúnan todas o la mayoría de esas singularidades, pero esto no anula el hecho de que aquello que nos define, nuestra identidad, no es un nombre o una profesión o un color de pelo, ni esa suma. Son el agregado de muchísimas otras cosas más, como los intereses, las ideas, las amistades y un sinfín de atributos extras, elegidos o naturales en nosotros. Esta interpretación de la noción puede conducir a ideas de identidades grupales, mientras que el primer concepto resulta útil para pensar en la identidad individual. En este último caso, el de la identidad individual, también hablamos de la conciencia que un individuo colectivo tiene de sí misma. Repito la última frase. Identidad es la conciencia que un individuo colectivo tiene de sí mismo. Con la oración que yo repetí ahorita mismo y esta, fíjense que se repite el adjetivo mismo. Aparecen ambas, quiere decir que es el tema que nos ocupa. Hay identidades de género, cultura y nacional. Nosotros vamos a hablar nada más que de la identidad cultural y nacional. Ahora bien, si hablamos de identidad cultural y nacional, debemos preguntarnos cómo se construye, de qué elementos se nutre, qué fuerzas históricas la moldean,
Estas son solo 3 preguntas, podrían plantearse muchas más. Procedemos a intentar responderlas sin adentrarnos en temas filosóficos. Vamos a ampliar ahora lo que es identidad cultural. No surge de manera espontánea, es el resultado de procesos históricos, migratorios, económicos y simbólicos que se sedimentan a lo largo del tiempo. En el caso puertorriqueño, uno de los componentes más significativos de esa construcción identitaria proviene de la migración canaria hacia la isla, particularmente en los siglos XVII al XIX. Las mujeres procedentes de las Islas Canarias no fueron meras acompañantes en el proceso colonizador, fueron transmisoras de prácticas culturales, guardianas de tradiciones, mediadoras del ámbito doméstico y agentes activas de la formación de comunidades rurales. En muchos casos, su presencia fue determinante para la estabilidad demográfica y social del país. Desde la perspectiva de la historia social, la migración canaria hacia Puerto Rico se caracterizó por un asentamiento predominantemente agrícola. En este contexto, la mujer desempeñó un papel fundamental en la organización familiar, la economía doméstica y la transmisión de valores de una generación a otra. La religiosidad popular, las prácticas culinarias, la forma de hablar, la música campesina y ciertos códigos de comportamiento social tienen profundas raíces en la herencia isleña. Pero más allá de lo tangible, la comida, la música, el léxico, los tejidos, existe un legado menos visible y quizás más poderoso, una forma de ser. La mujer canaria aportó resiliencia ante la adversidad, una ética al trabajo que la vincula con la tierra, un fuerte sentido de cohesión familiar y una identidad comunitaria marcada por la empatía a sus semejantes. Estas características se integraron al tejido social puertorriqueño y contribuyeron a configurar lo que hoy reconocemos como rasgos distintivos de nuestra identidad nacional. Desde la perspectiva teórica, podríamos decir que este proceso responde a lo que el sociólogo inglés Stuart Hall describe como una identidad cultural, entendida no como algo fijo o esencial, sino como una construcción histórica en constante transformación. La identidad no es un punto de origen estático, sino una posición que se articula en el tiempo mediante experiencias compartidas. Asimismo, otro científico de origen irlandés, Benedict Anderson, al hablar de las naciones como comunidades imaginadas, nos recuerda que la identidad nacional se construye a través de narrativas compartidas que permiten al individuo que no se conoce personalmente a sentirse partes del mismo cuerpo colectivo. En el caso puertorriqueño, la memoria de la migración canaria forma parte de esta narrativa. Y es aquí donde regreso a la anécdota que comencé en el inicio. Cuando me reconocí en aquel joven por su forma de andar, no estaba identificando un pasaporte ni un documento oficial. Estaba reconociendo un gesto aprendido, una expresión corporal heredada, una memoria inscrita en el cuerpo. Este reconocimiento espontáneo fue en realidad el encuentro con una identidad compartida. Ahora bien, ¿qué ha causado que nosotros, las puertorriqueñas, en un % tan alto, participemos de una identidad similar o compartida? Mi respuesta muy personal es el fenómeno de la inmigración. En nuestro caso particular, la mujer canaria ha sido un factor significativo
en la formación de la misma. La mujer canaria no solo transmitió apellidos, transmitió maneras de mirar el mundo, de organizar la familia, de enfrentar la escasez, de celebrar la vida. En nosotras, sus descendientes, vive esa herencia, a veces consciente, a veces silenciosa. Por eso sostengo que la mayor aportación de la mujer canaria a la mujer puertorriqueña no se limita a la genealogía o a la demografía. Es una aportación identitaria. Es la siembra de la conciencia cultural que ha sobrevivido generaciones y que continúa manifestándose en nuestras prácticas cotidianas. Reconocer ese legado no es un ejercicio de nostalgia, es un acto de afirmación histórica. Es comprender que nuestra identidad es el resultado de múltiples encuentros y que en este entramado la mujer canaria ocupa un lugar esencial. Ella transmite un capital cultural inigualable, entendido por cultura todo el quehacer humano. Ellas traen y traspasan un conjunto de saberes y prácticas que van definiendo la nueva cultura que se va formando. La inmigración es uno de los temas más estudiados desde la sociología, la política, la antropología y la historia, por solo mencionar algunas disciplinas. Durante mucho tiempo estos estudios se centraron en la figura del hombre aguerrido, valiente, arriesgado, que emigraba buscando el mejor porvenir para sí y su familia. Sin embargo, con la incorporación del tema de la perspectiva de género, comenzó a reconocerse a las mujeres migrantes como sujetos activos y no meramente acompañantes del varón. Se visibilizó entonces su aportación a las estructuras sociales, económicas y sobre todo identitarias de los lugares donde se asentaron. La mujer migrante, en nuestro caso la canaria, participó activamente en la construcción de la identidad puertorriqueña, conservando elementos de la cultura de origen, mientras se integraban al nuevo entorno. Ellas transmiten un capital cultural inigualable, entendido por cultura todo ese quehacer humano, que traspasan a las siguientes generaciones. En muchos casos son ellas las que mantuvieron los vínculos con su país de origen, las que a través de su rol de socialización dentro de su entorno, las que transmiten la memoria, costumbres y valores para sus descendientes. En la ponencia de la doctora Norma Filiberti, en el primer Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar Canaria, un puente entre Europa y América, celebrado en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en el 2018, habló del libro del doctor José Rigao Pérez, titulado Puerto Rico en la conmoción de Hispanoamérica, historia y cartas íntimas 1820-1823, el cual contiene y analiza cartas enviadas desde Puerto Rico a España en las primeras décadas del siglo XIX que nunca llegaron a sus destinatarios. En ellas se encuentran varias escritas por isleños. Entre ellas hay 3 escritas por mujeres. En ellas estas mujeres invitan a sus parientes a que se vengan para Puerto Rico, que aquí los ayudarán, que les buscarán trabajo hasta que ellos se puedan encaminar. En el aspecto económico, nuestras antepasadas fueron quienes realizaron la mayor aportación en el sector del servicio y el cuidado de la familia. Aquí me detengo para empezar a hablar de mi familia, que asumió un rol de cuidadora de sus sobrinos, los hijos de mi abuela Josefa, cuando ella muere. María del Pilar Santos y Pérez llega junto a sus padres, mis bisabuelos, Bartolomé y María de las Mercedes, cuando solo tenía 13 años. Ella nació en La Orotava, Tenerife. Se casó algo mayor, a los 43 años, con el también canario Casimiro González Cajiga. En el censo de 1920, María vivía con su esposo Casimiro, su padre Bartolomé
y su hermano Fernando, de condición especial, como le decimos hoy en día, en el barrio Corrales de Aguadilla. Sus vecinos eran mi abuela Josefa, mi abuelo Juan Grajales Miralles y sus 10 hijos. Mi papá tenía año y medio. En el censo de 1930 ya mi abuela Josefa había fallecido. Y aparece María del Pilar viviendo con su esposo Casimiro, su cuñado, mi abuelo Juan Grajales, su hermano especial y mis tíos, incluyendo a mi padre. Lo que podemos inferir, sin manera de equivocarnos, que al ser ella la única mujer adulta en ese entorno familiar, era la que cuidaba de todos, en especial de sus sobrinos pequeños. Con este relato pueden ver que ella cumple con su rol de cuidadora de familia. Así su esposo y su cuñado, mi abuelo, pueden seguir trabajando. Ella fue madrina de varios de sus sobrinos. Mi tía Gloria vivió con ella hasta que se casó. La llamaban madrina. Cuando la hija de mi tía Gloria, mi prima María, que en paz descanse, se fue a vivir con una de sus hijas, me regaló 3 tacitas y 2 copitas de postre, que fueron de mi tía abuela María del Pilar. Hoy traje la foto de ella, que aparece en el libro de los canarios, como un homenaje a estas mujeres canarias que fueron las antepasadas. Además aparecen dos mis grandes tesoros, las tacitas y las copitas, que ya tienen más de un siglo. Las tacitas pertenecen a Francisco, mi nieto que está aquí, vas a heredarla. Las copitas te las doy a ti, José Andrés. Okay. Son mis nietos. No son tacitas pequeñas para café, lo que llamamos pocillo, y no sé si será por esa costumbre familiar que siempre tomo café en pocillo. Volvamos al aspecto teórico sobre la identidad. La mujer, a través de prácticas repetitivas, produce significados culturales, sociales y antropológicos que son los causantes de gran parte del ser que somos. Sabemos que la identidad no es estática. Nuevos grupos migratorios que pueden llegar la van transformando, además de otras influencias como son hoy en día los medios electrónicos, donde tenemos información inmediata que impacta nuestra manera de ser, de ver la vida, de socializar, etc. En Puerto Rico se estima que un alto por ciento de nuestra población somos descendientes de canarios, dando lugar a que tengamos una identidad en algunos aspectos significativamente homogénea, como son la forma de hablar, de divertirnos y socializar, entre otras. A continuación, unos planteamientos de investigadores y académicos en cuanto a la inmigración canaria. La doctora Estela Cifre de Lubriel y otros académicos han investigado y escrito sobre la inmigración canaria a América, como el doctor Manuel González Hernández de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Y ellos están de acuerdo que fueron esta migración la que formó el jíbaro puertorriqueño, la población campesina de nuestra patria. La primera ola migratoria llega a Puerto Rico en 1695. Le siguen otras olas migratorias, 1714, 1720, 1731, 1797. No se conoce el número de canarios que vinieron en esos primeros siglos de la conquista. Después de las guerras de independencia de América, en las primeras décadas del siglo XIX, el tráfico de canarios se concentra más en las islas del Caribe, que todavía eran provincias de España, como son Cuba y Puerto Rico. Después de la guerra de 1898, la inmigración canaria continúa a Puerto Rico y América. Según el historiador y catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el profesor Iván Torres Hoyo, en su segunda conferencia, Una mirada sobre la presencia canaria en las palabras y expresiones puertorriqueñas, que formó parte de la jornada de nuestras raíces, que organizó dicha universidad, afirmó que 43 apellidos de los conquistadores de Tenerife se mencionan en el catálogo de canarios residentes en Puerto Rico en el siglo XIX. Ese catálogo
catálogo de canarios se encuentra en internet. Te buscan catálogos de canarios en Puerto Rico y ahí están los nombres, miles de nombres de nuestros antepasados. Ahí están varios de los mismos. El profesor Torres cita también a la historia, a un erudito del siglo XVI, Alonso de Espinosa, que identifica estos apellidos de los conquistadores de Tenerife. La señora Rosana Medina de Pedraza, en su ponencia, la aportación de los canarios a la familia puertorriqueña, una mirada a fondo, en el mismo congreso que se llevó a cabo en La Laguna en el 2018, y aprovecho que también yo presenté mi libro allí isleño, así que está en la parte de atrás, indica que 1/3 de la emigración canaria fueron mujeres. Ahora vamos a ver algunas de mis antepasadas. María de las Mercedes Pérez y Fuentes fue la esposa de mi bisabuelo Bartolomé de Jesús Santos y Barreto. Brígida María y María Pellegrina, sus 2 hermanas, también vinieron en esa migración. María del Pilar, que ya les hablé, mi tía abuela, también vino en esa migración. Mi abuela, Josefa Santos y Pérez, también vino en esa migración y procreó 4 hijas y 6 hijos, que está en mi papá. Ahora vamos a ver. Esta antepasada, Juanita Borges y Guillama, canaria, quien se casó con mi tío abuelo Pedro Santos y Pérez. Este matrimonio procreó 12 hijos. Y, miren, a que todos conocen esa casa en Quebradilla, a que todos lo han visto. Esa está en la número 2, en la carretera número 2, después de la Ceiba, está a la derecha, está esa casa. Esa casa es de mis antepasados, Pedro Santos y su esposa. Esa casa está en pie, tiene más de un siglo de existencia. Yo creo que todos ustedes la han visto. Ha recibido huracanes como todos los huracanes del mundo. Y ahí sigue en pie esa casa dando testimonio de estos antepasados canarios que la construyeron. ¿Quiénes más vinieron de mis antepasados, de esa familia mía? Águeda Machado y Pérez, su esposo Melchor Santos Barreto, hermano de mis abuelos, y vinieron 2 hermanas con ella. Benita se casó con José González y Machado. Cuando Benita se muere, pues José González Machado se casa con su hermana y todo se quedó en familia. Carla Machado y Félix, canaria, se casó con mi tío abuelo Bruno Celestino Santos y Pérez, hijo de Bartolomé y de María. Carmen Rosalía Santos y Machado, prima de mi padre, se casó con Juan Barreto Serrano, también canario. Mercedes Sotomayor y Santos, prima de mi padre, se casó con el canario Antonio Ruiz y Llanes. Y la última que les voy a mencionar, son montones de más. Rosalía Santos y Pérez, hija de Bartolomé y María de la Mercedes, mi tía abuela, se casó con Antonio Sotomayor Riollano y procreó 3 hijos. Una de sus hijas, Juana Francisca, se casó con su primo Raúl Santos y Félix. La otra, Rosa María, se casó con su primo Melchor Santos y González. Como ven, esta gente se emparentaba entre todos, la endogamia era salvaje. Se establecieron desde Moca, Aguadilla, Quebradilla, Camuy, Atillo, y llegaron hasta Arecibo. Toda esa parte están radicados estos descendientes de esta gente. En mi investigación sobre los isleños encontré que en las primeras décadas hay una gran endogamia. Vamos a continuación a ver una imagen. Esto es una reseña de periódico que se publicó el 25 de diciembre de 1935. Le voy a decir algunos parrafitos nada más, para que ustedes vean el lenguaje florido que se usaba en esa época. El 25 de diciembre, miércoles, día de regocijo, de gozo, de fusión y de justificadas alegrías. La oscuridad de la noche empezaba a tragarse a sordos las últimas horas de la tarde. Don Manuel Santos, viejo amigo,
cuya amistad valiosa insiste que la acompañe a una boda. En su propio carro y acompañada de una de sus niñas, Estrella, salimos para Caimital. Una vieja casona, solo unos metros adentro de la carretera, es vigoroso testimonio de eficacia y solidez de nuestro pasado. Minutos después llegamos al comedor donde comimos opíparamente. Esa palabra le gusta. Bellas y seductoras damas y apuestos caballeros llegan portando regalos. La novia, esplendorosa de belleza y ricamente ataviada de blanco armiño, se apoya del brazo de su hermano político, Antonio Ruiz Llanes. El novio, trajeado de rigurosa etiqueta, le acompaña a su madrina, doña Mercedes Sotomayor y Ruiz. Ofrezco una lista incompleta de asistentes a esta espléndida fiesta. Ahí menciona ese montón de invitados y casi todos ellos aparecen en mi libro isleño. Toda la parentela, si eran primos hermanos, o sea, toda la parentela estaba allí. Ok. Entonces, como inspirándome en todo esto y la anécdota que les conté al principio, escribí a mi hermana, a mis hijas, a mis parientes y dolientes que me contestaran estas preguntas. ¿Cómo defines tu identidad como mujer y qué personas influenciaron para definirte como lo que piensas que eres? Vamos a escucharlas. Mi nombre es Vanessa Ríos Grajales y soy descendiente de canarios. Para mí, ser mujer no se limita a un rol específico o a expectativas sociales, sino implica fortaleza, empatía, autonomía y la capacidad de reinventarme a lo largo de la vida. Mi identidad se ha ido construyendo con el tiempo, a través de los desafíos que he enfrentado, las decisiones que he tomado y la manera en que he aprendido a cuidarme y a cuidar a los demás. Las personas que más influyeron en la forma en que defino mi identidad como mujer fueron principalmente mujeres cercanas a mí. Mi madre, principalmente, fue una influencia fundamental, ya que a través de su ejemplo aprendí sobre resiliencia, responsabilidad y amor incondicional. Mi nombre es Andrea y soy descendiente de canarios. Para mí ser mujer puertorriqueña se define por las mujeres fuertes que me rodearon. Mi abuela María Patricia Colón con su carácter y amor por la cultura. Y mis tías resilientes y luchadoras. Además, mi papá, quien fue sargento de las 65 Infantería, siempre creyó en mí, tuvo fe en que sería una mujer digna, de carácter y nunca me dejó claudicar. Además, un amigo, Jorge Luis Hernández, en la escuela superior me retó encontrarme y nunca soltar mis raíces. Hasta hoy, esa lucha y esa identidad me definen. Buenas tardes, mi nombre es Keren y soy descendiente de canarios. Mi identidad como mujer se define como una semilla que va germinando dentro del vientre de mi madre. Mi nombre es Victoria Grajales, hermana de Maritza. Esto es de la identidad de mujer como soy hoy día. En realidad se lo debo y agradezco a mis padres especialmente. Y a mi hermano, por supuesto. Ellos me enseñaron los principios morales y cristianos. Me guiaron al camino correcto, enseñándome a amar y ayudar al ser humano. Además, mi hermana, sabia, me regaló consejos que han fortalecido mi vida física, emocional y espiritual. Gracias. Mi nombre es Camila y soy descendiente de canarios. Primero que todo, me considero una mujer emprendedora. Siempre tengo nuevos proyectos en mente, soy trabajadora, luchadora, persigo mis sueños y los alcanzo con el sudor de mi frente. De mi mamá aprendí a nunca rendirme y dar siempre lo mejor de mí. Desde pequeña sembré una autoestima fuerte, una seguridad interior que hasta el día de hoy le agradezco profundamente. Crecí sabiendo que podía, que valía. De mi abuela paterna, mi querida tita, aprendí la nobleza y la dulzura. Ella me enseñó que la familia y los hijos están por encima de todo, que mientras tengamos nuestros hijos lo tenemos todo. Y de mi suegra, una mujer sabia, he aprendido a vivir la vida un día a la vez, a entender que cada día es nuevo y que el sol vuelve a salir, aun cuando enfrentamos dificultades. Su serenidad y su manera de enfrentar la vida me han enseñado resiliencia.
Suárez y soy descendiente de canarios. Defino mi identidad como mujer, como una mujer que sostiene, organiza y protege sin perder la sensibilidad. Me reconozco como alguien firme, práctica y resiliente, que enfrenta situaciones difíciles y busca soluciones, pero también como alguien que valora profundamente los vínculos y la lealtad. Me influenciaron principalmente mi familia, especialmente las mujeres que me enseñaron con el ejemplo a estar presentes, a dar la cara y a no abandonar lo importante. De mamita heredé la bondad, el positivismo y esa capacidad de mirar a los demás con compasión, incluso en momentos difíciles. De mi abuela, Adela, aprendí a ser luchadora e intrépida, a no quedarme quieta cuando se trata de defender a los míos y de levantarme cuantas veces haga falta. Mi nombre es Flor Díaz de Vélez Suárez y somos descendientes de canarios. Nuestros padres fueron los que más influyeron en nuestras vidas. Nos enseñaron el valor del tiempo, la disciplina, el amor a la familia extendida, especialmente a los mayores de edad. También nos enseñaron el amor a la tierra, el respeto a los que la trabajaban y el compromiso con los estudios y el respeto a los maestros y superiores. Definitivamente también influyeron en la formación de nuestras vidas todos los maestros, los religiosos, como las monjas, que nos educaron y se recuerdan siempre con tanto cariño y agradecimiento. No tan solo fue el aspecto religioso, también por todos los principios y valores que tenemos ahora. A nuestros padres, el respeto a todos, por supuesto a los mayores, a quien se pedía la bendición cada vez que los veíamos, y si no se pedía, iba a haber un problema. A los niños, a los superiores, al amor al trabajo, a la naturaleza, a la cultura y a los antepasados, los que vinieron antes que nosotros. Reciban nuestro agradecimiento y reconocimiento a los que vinieron antes que nosotros y nos han guiado hasta hoy. Gracias por su atención. Gracias a todas estas personas que no sabían, eso los ahí, el papelito ahí tienen. Lo que ellas leyeron no lo escribieron ellas, lo escribieron otras personas para que lo sepan. Ok, después de leer todos estos testimonios, llego a estas conclusiones. De manera significativa, identifican a mujeres, madres, abuelas, hermanas mayores, suegras y en algunos casos maestras y amigas como las principales formadoras de su identidad. Una de ellas se describe como una semilla que germinó dentro de su madre. Creo que esta descripción de sí misma es muy hermosa. Número 2, se describen como trabajadoras, luchadoras, emprendedoras, capaces de reinventarse, intrépidas, entre muchos adjetivos. En otras palabras, son mujeres que se describen a sí mismas como un ente activo en la sociedad y en su rol en la economía del hogar y del país. Tercero, en el plano humano se reconocen como resilientes, buenas, serviciales, comprometidas con su familia y la sociedad. Mujeres que no claudican, que no le tienen miedo a la lucha cotidiana, lo que esto significa igual que nuestras antepasadas que cruzaron el charco. Cuarto, en el plano espiritual se definen como mujeres de fe, amorosas, consoladoras y comprensivas. Y concluyo, hay que reconocer que la emigración de las mujeres canarias, ya fueran que viajaran solas, las casadas o como hijas, evidencia la valentía de quienes cruzaron el vasto océano Atlántico sin saber con certeza qué les esperaba el destino. Se asentaron en estas tierras sin volver la vista atrás. Algunas contrajeron matrimonio con otros emigrantes como ella o hijos de migrantes. Las que llegaron casadas con hijos o que procrearon aquí, se dedicaron a criarlos sin que las adversidades, las enfermedades, las carencias y el arduo trabajo cotidiano menguaran su determinación. Nosotras somos
sus descendientes. Mujeres como aquellas que han sido escritas hoy a reflexionar sobre el concepto de identidad. De este modo, continuaremos aportando nuestra patria, Puerto Rico, a través de nuestra propia descendencia y de la transmisión consciente de la misma. Así podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que nuestra identidad está basada en hechos y procesos históricos, antropológicos y sociales, además de los intangibles, los que se transmiten a través de la interacción que hubo entre nuestras antepasadas con nosotras y la que sin darnos cuenta estamos transmitiendo a nuestras hijas y nietas. Me gustaría mucho que los que están aquí presentes pudieran contestar las preguntas que nos hicimos y así establecer un diálogo de amistad canaria. Muchas gracias. Maritza Grajales, que ha dado una conferencia magistral, así que estamos muy emocionados. Vimos personas que estaban leyendo y estaban llorando, o sea que ha sido un acto muy emotivo, maravilloso. Nosotros como Círculo de Amistad Canario estamos muy contentos de todo lo que ha ocurrido durante esta mañana, de la asistencia de ustedes. Y ahora el presidente del círculo va a dar 2 anuncios y luego... Muchas gracias nuevamente, Cintia, y gracias a ustedes. Gracias a Maritza Grajales, excelente magistral. Imposible que no se le conmueva el corazón con todo este despliegue de talento canario. El fan club que trajo no era un fan club. Cada una de ellas merece un aplauso. Y les voy a pedir, es que aquí hay tantas mujeres que si les digo que se levanten las mujeres, los hombres tenemos un aplauso, pues como que nos quedamos pequeños. Les pido que por favor se den un aplauso porque esto es celebración de la mujer canaria en la Semana de la Mujer. Un aplauso.